Un saludo especial a todas las familias de nuestra provincia eclesiástica de Nicaragua. Estamos en vistas y preparando el camino hacia el 10º Encuentro Mundial de las Familias, el cual tendrá como sede la ciudad de Roma y se dará del 22 al 26 de junio de este año en curso 2022. Para dicho encuentro se nos ha propuesto una serie de catequesis que nos ayuden a ir abriendo nuestro corazón a ese encuentro con el Señor. Y qué mejor que como familia, viviendo desde la unidad y desde la misma santidad, pues el aperturar nuestros corazones a ese encuentro con Dios. A nuestra diócesis de Granada nos ha correspondido esta segunda catequesis de preparación para este 10º Encuentro Mundial de las Familias, la cual está titulada Llamados a la Santidad. Esta catequesis es para todas las familias de nuestra provincia eclesiástica de Nicaragua. Es para todas aquellas familias que seguramente nos verán pues a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y toda esta técnica actual. Queremos llegar a sus corazones y colaborar un poco con este proceso que vamos realizando juntos como Iglesia Universal. Estos encuentros siempre también nos llevan a repensar un poco las distintas crisis que se pueden ir viviendo en nuestras familias. Hoy en día vemos cómo está afectando tanto la migración, la desintegración familiar a causa de la pobreza, tantos que tienen que partir del núcleo familiar pues buscando oportunidades y procurando pues alcanzar unas metas y objetivos. Todo ello al final pues tiene una repercusión en nuestras familias. Esperemos que todas estas catequesis, todo este camino que vamos realizando y el mismo 10º Encuentro Mundial de la Familia, pues nos ayuden a tener una reflexión que nos lleve a encontrar soluciones y a encontrar respuestas a las distintas crisis que podemos ir viviendo en nuestros núcleos familiares. La familia es ese don precioso que Dios nos ha invitado a conformar. No escogemos nuestra familia, pero sí somos conscientes que nuestra familia es lo más precioso que Dios nos ha regalado, aún con sus defectos, con sus debilidades, pero también con sus dones y riquezas. Nuestras familias son esa parte fundamental de nuestra vida personal. En la familia se nos educa, en la familia se nos regala la fe, en la familia también se nos ayuda a acercarnos más al Señor. Por tanto, queridos hermanos, pues tratemos de vivir esta segunda catequesis con un corazón abierto y que de esa manera, pues en nuestras familias cale ese mensaje de salvación que el Señor nos regala. En esta catequesis nos estarán acompañando los matrimonios Abel y Dulce Treminio, de la zona pastoral de Huaco, Nancy y Miguel Gómez, Álvaro y Silvia González, los jóvenes también Carlos González y Jennifer Gómez, los jóvenes de la parroquia San Francisco de Asís de Rivas. Que podamos pues vivir y disfrutar esta segunda catequesis que nos ayude a acercarnos más a ese corazón, podríamos decir así, de nuestra Madre Santísima también, que es esa madre que acompaña a esta gran familia que somos todos juntos como hermanos, que es la Iglesia misma. Vamos a iniciar invitándoles pues a ponernos en esa actitud de oración y que podamos aperturar nuestra mente y nuestro corazón al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Espíritu de Dios pues nos abra nuestro entendimiento y nuestros corazones para poder comprender lo que se nos quiera orientar a través de esta catequesis y de esa manera pues poder así ir preparándonos para este 10º Encuentro Mundial de las Familias.
Bendice, Señor, nuestras familias. Ayúdanos a vivir unidos por el amor y a curar nuestras heridas a través del perdón. Bendice, Señor, nuestras familias. Ayúdanos a vivir unidos por el amor y a curar nuestras heridas a través del perdón. Bendice, Señor, nuestras familias. Ayúdanos a vivir unidos por el amor y a curar nuestras heridas a través del perdón. Nos sellamos con la sangre del Cordero de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llamados a la santidad. ¿A qué está llamada nuestra familia? San Pablo fue llamado por el Señor a dar un giro radical en su vida. En Hechos capítulo 9, versículo del 15 al 28, le responde así. El Señor le contestó, vete. Este hombre es para mí un instrumento excepcional y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró a la casa y le impuso las manos diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para recobrar la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y empezó a ver. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco, y enseguida se fue por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban maravillados y decían, y pensar que en Jerusalén perseguían a muerte a los que invocaban este nombre. Pero ¿no ha venido aquí para encadenarlos y llevarlos ante los jefes de los sacerdotes? Saulo se mostraba cada vez más fuerte cuando demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Saulo empezó a convivir con ellos. Se movía muy libremente por Jerusalén y predicaba abiertamente el nombre del Señor. Bendito sea Dios que nos ha elegido antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos encontramos desde la diócesis de Granada, Nicaragua, con motivo del 10º Encuentro Mundial de las Familias que se llevará a cabo en Roma del 22 al 26 de junio. Nos encontramos con el matrimonio González Sosa y Gómez Traña aplicando la mesa redonda en el tema llamados a la santidad. Buenas tardes, matrimonio. Buenas tardes. La primera pregunta sería, ¿qué es la santidad? Para responder a tu pregunta, voy a permitirme leer el texto bíblico de la primera carta de San Pedro, el versículo 15-16 del capítulo 1. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y en Hebreos, capítulo 12, versículo 14, procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. El término santidad, desde la traducción hebrea y griega, significa separado, consagrado para el Señor. Y también tiene que ver con la conducta de ese individuo. La santidad de cada persona está vista de dos maneras, desde un aspecto de devoción y un aspecto asimilación. Devoción significa el que yo llevo mi vida tal como el Señor me lo indica, mi conducta bajo la orden o los mandamientos del Señor. Y asimilación es que yo me vaya pareciendo cada vez más a Él. Eso es santidad.
¿qué se necesita para llegar a la santidad? Bien, podría decirte en algunos pasos. Primero, conocer y experimentar a Jesús. Dejarme amar por Jesús a través de su gracia. Amar a Jesús con toda mi vida. Imitar a Jesús en todo momento. Compartir a ese Jesús que yo conozco con los demás. Es decir, llevar una vida cristiana coherente. Lo que pienso con lo que hago. Pero también nos dice el Papa Francisco con otros pasos. Ser tolerante, tener una vida alegre, tener fortaleza y fervor cuando predico la palabra, tener una vida en comunidad y un espíritu de oración. ¿Qué debo hacer para poder llegar a la santidad? Invito a la luz de esta pregunta a que nos centremos en la lectura de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 7, donde expresa que a Dios lo que le interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él. Esta misma expresión en exhortación de nuestro Papa Francisco, alegrados y regocijados, él dice y que no nos desgastemos intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Estos dos mensajes directos nos llevan a pensar que se debe buscar la santidad en nuestra vida, en nuestro propio caminar. Es importante que a la luz de esta reflexión también que nosotros nos hagamos una pregunta en nuestra reflexión y preguntémonos cuáles son los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y el reto o el desafío está cómo nosotros podemos hacer para ponerlo al servicio de los demás por amor, que Dios fue creado también por amor. ¿Qué piensa usted de eso, don Miguel? Bueno, el Santo Padre Francisco también nos ha llamado a reflexionar a través de una invitación que también escuchamos del Papa Juan Pablo II, y él dice: no tengan miedo. Esta es una frase que pues realmente nos invita a romper ese miedo y irnos realmente como verdaderos cristianos a buscar esa santidad, ¿no? Y el Papa nos hace reflexionar en unos puntos muy claros e importantes. Dice él: me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios. Y realmente ahí alcanzamos también nosotros como familia, pues el llamado de la santidad, si bien es claro, es personal, pero también dentro de la familia estamos llamados a alcanzar esta santidad. Y el Papa también nos está llamando a reflexionar diciéndonos que a él le gusta mucho ver, dice, a los hombres y mujeres que trabajan y que se esfuerzan por llevar ese pan a su casa, y que también no se olvidan de llevar este legado de la Sagrada Escritura también a la prole, que son los hijos, ¿no? Y educarlos también en este camino de santidad. También nos está haciendo reflexionar sobre los enfermos, y ahí podemos encontrar en la encíclica un llamado que dice: a la puerta de al lado, y es realmente donde nosotros podemos interiorizar el Evangelio, ¿no? Y como decía mi esposa, realmente mostrar a ese Jesús que nosotros también profesamos. ¿Es posible alcanzar la santidad desde y con la familia? Al decir que la santidad es un llamado personal, creo que también abarca tu familia, el espacio donde vos te relacionás, te desarrollás. Puede ser tu centro del trabajo, puede ser el colegio, para el caso de los jóvenes, y por ende pues nosotros como matrimonio, pues en nuestro seno familiar, ¿no? Nuestra pequeña iglesia doméstica, ya que una familia nace de la decisión de un hombre y de una mujer de iniciar juntos una experiencia de vida en común, sostenido por la gracia de Cristo. Cuando eso sucede, la vida conyugal, llena de novedades y de nuevos retos que afrontar, se convierte para la pareja en ese camino de la santificación como pareja, ¿no? Y en consecuencia vamos apoyándonos el uno al otro a lograr esa santidad. No es fácil, pero si nosotros se lo pedimos al Señor, lo podemos alcanzar, porque se dice también que la santidad es una gracia
No es que la vamos a alcanzar por nuestro propio yo o por nuestra propia capacidad, no, es una gracia que se pide al Señor. Entonces yo digo que sí es posible alcanzarla si nosotros estamos en ese constante pedir al Señor que nos ayude a lograr ese camino de la santificación como pareja, como padres con nuestros hijos o como personas individuales dentro de un grupo donde vos te desarrollas. ¿Qué opina usted, doña Nancy? Bien, ya te decía yo los puntos más importantes, ¿verdad?, para alcanzar la santidad. Entonces yo pienso que si yo de manera personal lo puedo lograr, también lo tengo que llevar a la familia. Sí es posible. ¿Por qué? Porque la familia se entreteje de relaciones, es verdad. Y los padres con los hijos con los padres y entre hermanos. También con los abuelos, con los tíos, ¿verdad? Aquellas familias que son más grandes. Entonces, sí, es posible si cada uno de nosotros vamos dejando actuar el Espíritu Santo y reconocemos que habrá momentos difíciles, que habrá momentos porque cada uno de nosotros tenemos un carácter y ciertas actitudes que pueden romper de momento lo que significa la paz del hogar. Sin embargo, debemos de recordar que nuestra iglesia doméstica, nuestro hogar, es un santuario, debe de ser un santuario, donde cada uno de nosotros vamos persiguiendo la santidad. Entonces, dejamos actuar al Espíritu Santo y vamos cambiando actitudes en nuestros comportamientos. ¿Quiénes están llamados a la santidad? En principio, como lo decíamos antes, aunque es individual, todos y cada uno de nosotros, y lo decíamos todos los fieles cristianos, en cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación que como católicos tenemos a través de los sacramentos y que somos llamados por el Señor. Por la perfección de la santidad del Padre, como decíamos antes, que Él es perfecto en su santidad. En este sentido, el llamado es para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Como lo decíamos, en distintas etapas de la vida y en distinta la condición de que el ser humano en su vida humana y en el camino de la cristiandad está invitado a la santidad. Don Miguel. Bueno, también todos estamos llamados a la santidad, pero el Papa Francisco nos hace un llamado y nos hace reflexionar sobre la lectura de Levítico 11:44 y dice: porque yo soy el Señor vuestro Dios, santificaos y sed santos. Él nos llama desde este texto a interpelar nuestra realidad, y esta expresión en cada uno de nosotros pues está siendo llamado a sentir, ¿no?, este amor por la santidad, y nosotros hemos experimentado porque conocimos, ¿no?, a la Santa Teresa de Calcuta, y realmente vimos cómo ella practicó el amor por los más necesitados, y Dios quiere realmente que nosotros también lo practiquemos y de esta forma pues alcanzar la santidad. Y es algo que se puede lograr, es algo que se puede trabajar, y es algo que realmente el Señor nos llama día a día. Como decía mi esposa, hay que cambiar las actitudes y pues realmente dar ese sí al Señor y convertirnos en verdaderos cristianos. ¿Consideran que una persona puede santificarse en la vida cotidiana? ¿Cómo? Generalmente a veces uno piensa que ser santo es imposible, o se lo atribuimos a una persona en específico con cualidades específicas, y no es así, porque para ser santo no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosos o religiosas, ya que, como decimos, toda persona, independientemente de condición, está llamado a ser santo. Todo es pedir esa gracia al Señor y hacer esos cambios de conducta, de actitudes, conversiones diarias, conversiones pequeñas para lograrlo. Además, es importante estar claro que todos por igual tenemos la posibilidad de dejar todo lo ordinario, todo aquello que hacemos que nos aleja de la santidad, pero que si nosotros tenemos esa valentía, ese coraje de decir no a todo eso que el mundo muchas veces nos atrapa, podemos lograrlo.
podemos alcanzar esa santidad en lo cotidiano, en lo diario. Un ama de casa, en su casa haciendo los quehaceres, con aquella paciencia, porque muchas veces pues nos sofocamos y ahí entonces vos practicas la paciencia, la tolerancia, el amor, haces eso por amor a los tuyos. Eso es parte de la santidad. En tu trabajo, tolerar a aquel individuo, aquel compañero que muchas veces te está poniendo zancadillas, pero que vos tenés que aceptarlo y tenerle paciencia. Entonces, sí es posible que una persona pueda santificarse en su vida cotidiana. Doña Nancy. En este momento recuerdo con esa pregunta que antes yo pensaba que solo los sacerdotes, los obispos, las religiosas eran los que podían alcanzar la santidad. Hoy en día me alegro que nuestra iglesia nos está dando estos tipos de temas, porque a mí me aclaran mucho más, y pienso que así a muchas familias también, e incluso a ustedes los jóvenes, porque es un llamado que nos viene haciendo, una invitación a la santidad, y que ya no solamente nosotros vamos a ver que está reservado para un grupo porque ellos viven en oración, ¿verdad? Y pensamos estar más cerca del Señor. No, el Señor me está llamando a mí, me está invitando desde que yo nací. Tengo un propósito, y también acercarme a Él a través de su gracia. Pero también tenemos que reflexionar un poco cómo puedo guiarme en este camino hacia la santidad. Vale la pena recordar que todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor, ¿verdad? Y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones diarias, como decía nuestra hermana. Ahí donde cada uno se encuentra. ¿Estás casado? ¿Estamos casados? Vivamos en santidad, ¿verdad? No necesariamente es que vamos a andar con alitas. No, no es eso. Es que en la forma de tratarnos, en la forma de sobrellevar el problema que llegue, buscando un diálogo entre esposos, buscando la empatía, ahí sé santo. ¿Eres un trabajador? Bueno, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo. El servicio de los hermanos. Eres padre, eres abuelo, eres abuela, educa a los niños con amor y paciencia. Eres joven, entonces ustedes sean santos dentro de su grupo, en la universidad, en la escuela, con los jóvenes con los que ustedes se relacionan, sean santos. No hablen una cosa en casa porque los está viendo su mamá, su papá, o porque fueron a la iglesia y luego utilizan otro vocabulario. No, una sola pieza, la pieza que el Señor quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces, eres un compañero de comunidad, estás en una pastoral, eres miembro de la iglesia, eres secretario de una iglesia, no le niegues los sacramentos a las personas cuando lleguen, porque entonces estamos cerrándole la puerta a las personas y dejamos de ser el vecino de al lado, sino que nosotros estamos, ¿verdad?, solamente con lo que nosotros queremos. Tenemos que ir buscando la santidad en lo que vivimos diario. No que si quema basura mi vecina, salgo a pelear. ¿Qué actitud debo de tener ante eso? Eso es lo que me pide el Señor. ¿Cómo se puede vivir la santidad? Como ya hemos venido hablando, la santidad implica una conversión. Implica desde el nivel de conciencia hacerme un examen y ver cuáles son aquellas áreas en las cuales yo no estoy reflejando a Cristo en mi vida. Decía San Pablo, hay que dejar al hombre viejo para convertirme al hombre nuevo. Y el hombre nuevo haciendo las cosas que agradan a Dios. Es fácil, yo creo que es la parte más difícil. Implica un sacrificio, porque de repente donde hemos tenido una vida de crecimiento y no le hemos llevado en coherencia con la voluntad de Dios, hemos desarrollado actitudes que no van de la mano al cumplimiento de lo que Dios quiere que hacemos nosotros en nuestras vidas. Dejar de hablar de alguien, pues le daban el ejemplo antes, pues hay que mordernos la lengua. Tratar de ser indiferente con la persona que está necesitada. Hablaban la persona de empatía. Ya en el mundo no soy yo. Me tengo que dar cuenta que de esa función Dios nos creó en una relación y debo de estar en armonía en relación con los demás. Debo atender el llamado de cuando me piden una oración, atender a un enfermo. ¿Qué puente puedo ser yo para eso? Hoy, si nos hacemos una revisión todos, implicará
para dar el salto a la santidad necesariamente tenemos que hacer una revisión en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, es un sacrificio. De repente en mi vida tengo cosas que ya no utilizo, y de repente en mi vecindario, mi misma familia sanguínea, no soy capaz de compartir esa parte. En el individualismo estoy cegado en el centro, en mí mismo, y en eso no me deja reflejar a Cristo. Ese camino de conversión es lo que Dios quiere, que yo me aleje de lo más cómodo del mundo. Lo más cómodo es ser indiferente, no moverme porque me lleva a mi estado de confort, el darme a los demás por amor. Y naturalmente eso me invita a alejarme de la impureza del mundo y tratar de ser más puro. Y lo decía en la versión más impío, es decir, tener más fe en Dios. Y la fe implica confianza, implica humildad, y en base a ello yo debo estar dado a ese amor hacia el resto para poderle servir. Y vuelvo y termino haciendo lo que Dios quiere, según su voluntad y no la mía. No hacer un Cristo a mi medida, sino eso, que servir a Dios según su voluntad implica dejar en mi vida familiar, como esposo, como padre, como hermano espiritual, con otros hermanos de comunidad, implica ser ese auténtico. Y creo que vale la pena decirme, ante tantas situaciones de realidades pastorales en nuestro mundo, tocará decir que haría Jesús en mi lugar. Y ahí donde tenemos que realmente hacer la invitación, y ahí condolerme, ser empático con esas realidades de dolor, con esas realidades de necesidades. Y ya mencionaban a la madre de Teresita de Calcuta. Entonces también igual, poder imitar en esas cosas tan sencillas lo que implica un verdadero cambio. Y vamos a hacer desde casa, siendo buen esposo, dialogando, conversando, tolerando, siendo paciente, que son situaciones que creo que si comenzamos por hacer una revisión, toca revisar mi vida y hacer esos cambios, esos ajustes en mi día a día, irá mejorando el diálogo con mi familia, pero por sobre todas las cosas, mi oración con Dios va a ser más coherente, mi vida cotidiana ofreciéndosela a Él. Don Miguel. Bueno, el Papa nos exhorta en esta encíclica, pues reconociendo primero nuestra fragilidad humana. Y yo recordaba, ahora que Álvaro decía de Madre Teresa también, una frase muy bonita de ella que me gusta, que dice: es grandioso lo que una persona puede hacer, dice, si empieza haciendo las cosas con amor. Y realmente de eso se trata, ¿no? Realmente nosotros podemos, pues, ser humanamente muchas cosas, ¿no? Pero nos dice el apóstol San Pablo: si no tengo amor, nada soy. Y realmente este es el llamado que el Papa nos está haciendo, ¿no? Que nos revisemos y que realmente analicemos, ¿no? Desde nuestro propio vivir, desde nuestro propio sentir, y experimentemos en nuestro propio ser realmente cuál es la santidad que Dios quiere que nosotros vivamos. Y como decía Madre Teresa, si lo hacemos poco a poco, pues al final vamos a hacer grandes cosas. Y realmente pues eso es lo que esperamos, de que logremos a través de esta encíclica pues cambiar nuestras actitudes y nuestra forma de pensar. ¿Por qué estamos llamados a la santidad? El llamado, decíamos, viene del Señor, ¿verdad? Y desde que uno nace ya viene con ese propósito de llevar ese camino de santidad. Cuando nos bautizamos de chiquitos, nosotros sabemos que nos bautizamos porque nuestros padres nos concibieron en el pecado, ¿no? Y cuando somos bautizados, entonces ya emprendemos ese camino de santidad. Ya el pecado original queda borrado y empezamos ese camino de santidad, ese camino que lo vamos logrando santificar a través de los sacramentos que nuestra Santa Madre Iglesia nos ha dejado, con los sacramentos de iniciación. Y la verdad es que estamos llamados a la santidad por amor, porque somos creados por un Dios de amor que nos llama a dar amor, darnos a los demás.
Y el hecho de que nosotros cumplamos con esa santificación en nuestro caminar diario, estamos siendo testimonio de lo que Él quiere. Y estamos llevando incluso a otras personas a los pies de Cristo. Porque eso es lo que logramos cuando tu vida va encaminada en alcanzar la santidad, es trayendo a otras personas, a otros hermanos a los pies de Cristo. Que ellos también aprendan o vean que ese camino a la santidad lo tenemos que alcanzar todos. Porque tenemos una esperanza. Y es que el fin de ese caminar en la santidad es el reino de los cielos. Y es lo que todos queremos. Así que creo que hay un fin al llamarnos a la santidad, es lograr gozar de esa patria celestial al final de nuestros días y llevar a otros a ese camino también del Señor. Don Álvaro. Yo creo que para reforzar un poco en la parte de los sacramentos, vale cómo me santifico a través de los sacramentos. Como padre de familia, el llamado que tenemos es invitar cómo estoy orando con mi familia. Y ahí me recuerdo una expresión de San Pablo II: familia que reza unida, permanece unida. Y yo creo que en esa vivencia de sacramento, pues nos vamos encontrando nosotros como esposos, que es uno de los sacramentos igual, el llamado del sacramento de la confesión, muy necesaria para estar en esa comunión, que debería ser de forma constante, mensual. Y en la medida que nosotros nos acerquemos a ello, pues estaremos en búsqueda de esa gracia, en la práctica como esposo, en la práctica como en la oración como familia, y estaríamos siendo ese testimonio, porque la palabra convence, pero también el testimonio arrastra. Y yo creo que desde allí pues daríamos mucho ejemplo como esposo, como pilares, sacerdotes de nuestros hogares, pues en la buena práctica de los sacramentos que, como decía mi esposa, indudablemente va a consolidar y a fortalecer ese camino hacia la santidad. ¿Qué ejemplos de santidad existen que evidencien que alcanzarlo es posible? Bueno, a lo largo de la historia hemos encontrado muchos, ¿no? Nuestra iglesia tiene muchos santos, pero podemos ver a través de la Sagrada Escritura, encontrándonos partiendo desde la Sagrada Familia, José y María, y también podemos encontrar en Santa Ana y Joaquín, que son los papás de la Virgen, y podemos venir hasta nuestro tiempo, ¿no? Y encontrar también a Luis Martín y María Celí Guerín, canonizados el 18 de octubre del 2015, Aquila y Priscila, colaboradores de los apóstoles Pablo. O sea, a lo largo de la historia vamos a encontrar sin número, ¿no? De personas que han sido ejemplos, que nos han mostrado que realmente la santidad se puede alcanzar. Y basta con que realmente nosotros pues reconozcamos, ya decía nuestra hermana Silvia, de que nosotros fuimos creados por amor, y ese Dios nos dio un libre albedrío, pero nos llama a vivir en la santidad. También podemos decir que está el beato Carlos Acuti. A mí me gusta mucho citarlo porque es un joven de 15 años y es un modelo para los jóvenes, y creo que es un modelo para nuestros hijos y un gran legado de este tiempo. Es un santo en Yin. Para finalizar, compartan algunas reflexiones sobre la temática que hemos abordado. Yo me centraría en la palabra santo. Ya lo buscamos desde la traducción al griego, que decía la palabra santo, que significa estar separado. Y yo insisto que en nuestra vida diaria debemos estar haciendo constantemente eso alto en nuestra vida. En mi papel como esposo, cómo estoy llevando desde el diálogo mi vida matrimonial, en mi relación con mis hijos, cuál es el nivel de comunicación que yo tengo, cómo lo estoy escuchando, realmente estoy siendo ese camino donde mis hijos van a transitar a través de mi caminar, cómo yo estoy invitando a mis hijos con mi comportamiento, con mi actitud,
realmente a mostrar ese cambio. Y cuando digo que la revisión a la santidad implica necesariamente que tenemos que estarnos revisando, como decía San Pablo, segundo a segundo. Hoy mi vida, ¿cómo está? ¿Cómo transcurrió hoy mi día? ¿Realmente fui un puente de comunicación o fui la persona que cortó la comunicación, hice cierre a la escucha y no me permitió realmente entender, comprender al otro? Yo creo que de esa parte, y algo muy especial que han tenido todos los santos y que somos llamados nosotros, es ese vínculo con Dios. Ya lo decían mis hermanos, somos llamados, somos cristianos, somos llamados a ser reflejo de Cristo, en la mansedumbre, en el amor, y en el corazón de Jesús, en el amoroso de Jesús, y sobre todo fortalecer como familia el ejercicio y la práctica espiritual de la oración como familia, primero como individuo, pero hoy cuando ya somos uno, somos llamados también a orar como esposo y aprender a orar como familia. Un ejercicio importante que no creo que debe ser así practicado con nuestros hijos, es que aprendamos a sellar a nuestros hijos. Al dormirse, no sabemos si vamos a despertar. Creo que es un ejercicio que como padre, como familia podemos inculcar para tener esa cercanía, para crear ese vínculo, para que nuestros hijos en la vivencia, estando en comunión con Dios, vayan aprendiendo a vivir según las normas establecidas moralmente, y que también desde su ética ellos aprendan a visualizar desde su conciencia la práctica y el estudio de esas normas. Creo que es fácil, no, pero estamos llamados a hacerlo cada uno de nosotros para estar en esa gracia con Dios. Si nosotros vamos tomando en cuenta este llamado que nos está haciendo, ¿verdad?, el Señor, pienso que cada persona puede con su vida comenzar a poner un granito de arena en el mundo con este mensaje particular que el Señor nos está confiando a cada uno, como Nancy, como persona, como matrimonio, como familia. Cada uno vamos a ofrecerle, seremos la puerta de al lado, como nos pasó a nosotros. En determinado momento yo atravesé por una enfermedad bastante fuerte y nosotros no asistíamos a nada a la iglesia. Sin embargo, tuvimos la puerta de al lado. Hubo una persona que ya falleció, pero que sabía que yo en lo particular en ese momento no asistía a nada. Y esa persona estuvo ahí en todo momento mostrándome a un Cristo, no solamente porque ella rezara, sino que sus actitudes de escucha, de mostrarme su alegría, de cada día que ella llegaba, para mí era un gozo por las actitudes que ella me mostraba. Entonces en ella yo conocí un cristiano católico coherente, de una sola pieza. Eso me hizo a mí motivarme a querer ir a la iglesia, me motivó a querer ser esa puerta de al lado también, que cuando un matrimonio está en crisis, yo pueda escuchar con empatía, no para criticarlo, sino para apoyarlo. Aquí está mi hombro, pero te muestro primero a un Cristo, a ese. Eso me mostró esta persona, con el respeto, con el amor que tuvo para su esposo, con el amor que tuvo para su hija, y con el amor que tuvo para todos los hijos que éramos el vecindario. Entonces esa es la puerta de al lado que nosotros tuvimos, que el Señor la debe de tener en un lugar, ¿verdad?, que solamente Él sabe, pero sé que debe de ser especial. También en estos últimos días he notado en jóvenes como ustedes que me han mostrado que de la familia que ustedes vienen ya hay una semilla sembrada. Entonces yo digo, el Señor está llamando y ya hay una respuesta. La iglesia, nuestra madre, nos está mostrando el camino y nosotros ya estamos dando las pautas a reconocer que el llamado es para todos. Y nosotros agradecemos porque este es un tema muy importante hoy en día, para que todos recapacitemos y digamos, si hasta el día de ayer, si hasta el día de hoy, si hasta este momentito que estoy compartiendo contigo, yo he tenido actitudes muy negativas, bueno, llegó el momento que el Señor me está diciendo, bueno Nancy, bueno vos me extrañas, ¿qué estaban haciendo? Es hora de recapacitar. ¿Cómo ha sido su conducta? Ahora están llamados a con su testimonio, a seguir evangelizando, pero llamados a la santidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos este espacio y bueno, que disfruten de este encuentro. Gracias.
Mis saludos a la Comisión Diocesana de Pastoral Familiar de nuestra Diócesis de Granada con el Padre Mario Talavera. Han dado la catequesis llamados a la santidad y ciertamente a través de la familia se puede alcanzar la santidad. Mis saludos a todas las familias de la provincia eclesiástica de Nicaragua y que logremos alcanzar la santidad viviendo nuestra familia. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.